Hola chicos, buenos días papás. Como les comenté en los mensajes, a partir del día de hoy, lunes 6 de abril, vamos a empezar con nuestras clases virtuales. El propósito de estas clases es reafirmar los temas en los que nos quedamos y asimismo también avanzar con los futuros temas que estaban preparados ya en nuestra planeación. Bueno, dentro de nuestra primera clase lo que vamos a hacer es reafirmar los temas que dejamos visto en clase todavía antes de salir en esta contingencia y también seguir cerrando el tema con el que nos quedamos ya ahorita con las actividades que se enviaron, que fue el guión de teatro. Bueno, con los dos primeros temas que nosotros vimos todavía en clases eran las características del cuento y la novela. Vamos a recordar rápidamente cuáles eran estos elementos para tener un panorama completo de qué estamos hablando. Dentro del cuento habíamos hablado que eran pocos personajes. ¿Por qué son poquitos? Porque para que tengan que ser fáciles de recordar, para que no tengamos una historia tan larga y para que sepamos las características de cada uno y su función dentro de la historia. Es una sola trama. Por ejemplo, si hablamos del cuento de los tres cochinitos, únicamente vamos a hablar de que el lobo se quería comer a los tres cochinitos. No vamos a hablar de qué sueños tenía el cochinito número 1 o de qué sueños tenía el cochinito número 2. Únicamente vamos a hablar y todo el cuento se va a basar en que el lobo se quería comer a los tres cochinitos. Tiene que ser fácil de entender. Esto nosotros lo recordábamos desde un inicio. ¿Por qué? Porque el cuento va enfocado a un público más infantil. Entonces tiene que ser con un vocabulario sencillo, fácil de comprender y fácil de recordar. Porque también es narrativo. Y como lo habíamos visto anteriormente, también es narrativo de forma oral. Yo lo puedo narrar sin necesidad de estarlo leyendo. Por eso tiene que ser cortito, fácil y con pocos personajes. Es muy corto, a diferencia de otros textos, el cuento normalmente abarcará un máximo hasta de 5 hojas, ¿no? Pero no es tan extenso. Todos sus eventos o los hechos que suceden en el cuento son imaginarios o ficticios. Nada de esto es real como tal. Por ejemplo, volvemos al ejemplo de los tres cochinitos. Los cochinitos no construyen casas o los cochinitos no tienen ropa o hablan. Pero en los cuentos, al igual que en las fábulas, los animales son muy representativos en los cuentos, pero pues todo esto es ficticio o imaginario. Tiene un narrador. Si recuerdan, nosotros habíamos hablado de las primeras y las segundas o las terceras personas, o los narradores. La función del narrador es precisamente contar toda la historia, ¿sí? El narrador te va a contar, había una vez en un bosque 3 cochinitos y te va a explicar cuáles son estos 3 cochinitos, cuáles eran sus características y qué es lo que les va pasando a lo largo de la historia. El cuento está dividido en 3 o algunas veces también hay algunos autores que consideran que son 4 partes, que es el inicio o la introducción. En esta parte nos van a decir quiénes son los personajes, en dónde está situado nuestro cuento. Por ejemplo, volvemos al cuento de los 3 cochinitos. Nuestros personajes van a ser 3 cochinitos, va a ser un lobo y nuestro escenario está situado en un bosque. Ahí me van a decir, todo esto yo lo voy a leer en el inicio o en la introducción. Dentro del desarrollo o el clímax, aquí es donde yo digo que son de 3 a 4 apartados, porque el clímax hay autores que lo cuentan como un cuarto apartado, pero básicamente es lo mismo. En el desarrollo y en el clímax me van a dar ya esta parte de la trama de la historia, ¿no? Bueno, que empezaron a construir sus casas, el lobo los vio y se los quería comer y empezó a soplar y es donde va a ocurrir el problema o la situación más importante o la principal situación del cuento, ¿no? La situación más emocionante. En el cierre como tal se va a resolver esa situación, se va a resolver el problema en el que pudieron haber estado involucrados los personajes o simple y sencillamente se le va a dar cierre a nuestro cuento. ¿Cuál es el cierre? Bueno, que los 2 cochinitos que eran flojitos se dieron cuenta que tenían que construir casas de ladrillo y que no nada más todo era jugar, ¿no? El lobo no se los pudo comer y vivieron felices para siempre. Ese es nuestro cierre del cuento. Estos son los elementos que tiene el cuento. Pasando a la novela, nosotros habíamos visto que sí había muchas diferencias en cuanto al cuento, porque principalmente tiene muchos personajes. Estos personajes también, al igual que en el cuento, pueden ser personajes primarios, secundarios o terciarios, o nada más también que se le denominan esporádicos, porque no tienen una relevancia importante dentro de la historia, pero aparecen o tienen alguna función ahí. Tiene tramas paralelas. A diferencia del cuento que solo tenía una única trama, los personajes o varios personajes pueden tener su trama especial. Lo veíamos con el ejemplo de Lucas y yo, donde nos contaban la historia del papá de Lucas,
nos contaban también la historia a lo mejor de la mamá, nos contaban también la historia de la abuelita, y que son historias simultáneas que están pasando al mismo tiempo, pero siempre hay una trama principal, aunque haya otras dentro de la historia. Está normalmente, al igual que el cuento, puede estar un narrador, puede haber un narrador o existe un narrador, pero la mayoría de las novelas está escrito en primera persona. ¿A qué nos referimos con la primera persona? Que el personaje principal es como el que te estuviera contando la historia. O sea, no te la están narrando así como de... Entonces Lucas fue, no, era de yo fui caminando, porque yo soy el personaje principal, yo te estoy contando mi historia y te estoy contando qué son los sucesos que pasaron en mi historia. Entonces está normalmente escrita en primera persona. Es muy extensa, nosotros lo veíamos y el ejemplo era ese, ¿no? El cuento, que puede ser hasta de 5 páginas, una novela puede tener hasta 200 páginas, ¿no? Entonces es extensa, es muy larga, es todo un libro. En cuanto a la descripción detallada de los personajes, a diferencia del cuento, solo me dan características básicas, ¿no? Era un cochinito, era bueno y construía casas, ¿sí? En la descripción de las novelas no, normalmente ahí estamos hablando de personajes humanos, entonces para que yo tenga una idea clara de cómo es el personaje me van a dar una descripción detallada. Por ejemplo, decir, Lucas era un joven de tantos años que tenía el cabello castaño, era alto, con ojos claros, color azul, le gustaban tocar guitarra y bailar, ¿sí? Me van a dar una descripción detallada tanto física como emocional, como de los gustos de la persona, para que yo me cree una idea de cómo es tanto físicamente como emocionalmente, y yo vaya entendiendo su forma de actuar, su forma de pensar, el por qué actúa así a lo largo de la historia, ¿sí? Me van a dar un contexto más amplio de todo esto, y no nada más la descripción detallada entra únicamente para los personajes, sino también entra para los lugares, para los eventos que están pasando, o incluso pensamientos, ¿no? Me van a dar el contexto amplio. Finalmente pasamos con lo que es el guión. El guión es precisamente eso, es un texto que me va a servir para guiar toda una obra de teatro, o en la cual yo me voy a basar para realizar una obra de teatro. El guión va a tener elementos específicos, ¿sí? Va a tener un título, el título de la obra que yo estoy realizando. Por ejemplo, hay una situación con los guiones. ¿Qué es lo que pasa? Tanto los cuentos como las novelas se pueden hacer o se pueden representar mediante una obra de teatro, pero no van a estar escritas de la misma forma. Así sea yo que voy a representar en una obra de teatro el cuento de los 3 cochinitos, no voy a tener la misma estructura escrita. Entonces tengo que tener, sí, el título, que el título va a ser Los 3 cochinitos, a lo mejor. Voy a tener a mis personajes, porque yo tengo que tener una lista específica de, bueno, ¿cuántos actores yo necesito? Entonces necesito, por ejemplo, si son 3 cochinitos, bueno, necesito 3 personas que se caractericen de cochinitos. Necesito a alguien más que sea el lobo, ¿no? Entonces, esos son mis personajes. Los diálogos. Tienen que ir específicamente los diálogos escritos de cada personaje. En este caso, tiene que ir el nombre del personaje, por ejemplo, cochinito. Siempre va en mayúsculas, 2 puntos, y ahora sí, lo que hace o dice el cochinito, ¿no? Esos son los diálogos. Las acotaciones. ¿Qué son las acotaciones? Las acotaciones son indicaciones que vienen estipuladas de forma escrita, que me van a decir específicamente qué es lo que va a hacer mi personaje, cómo tiene que decir sus diálogos, cómo tiene que ir vestido o qué es lo que tiene que estar haciendo. Y no nada más el personaje, sino también a lo mejor cómo tiene que estar el contexto o el escenario o mis demás personajes. Por ejemplo, decir, ¿no? Y Cochinito dijo, yo voy a hacer mi casa de paja. Mi acotación puede ser, lo tiene que decir con voz alegre, tiene que estar vestido con overol y agarrando un puñito de paja. Entonces, cuando yo vaya a representar esa obra, yo voy a estar, yo que soy el cochinito, voy a estar agarrando mi puñito de paja y voy a decir, yo voy a construir una casa de paja. ¿Sí? Pero yo ya seguí las indicaciones, ¿sí? Las acotaciones entonces son sobre la escenografía, qué es lo que tiene que estar atrás de mí, si tiene que estar un árbol, si tiene que estar una casa, si tengo que estar sentado, si tengo que estar parado, si tiene que haber una mesa, una silla, lo que sea, que esa es mi escenografía. También cómo tengo que decir mis diálogos, cómo tengo que estar vestido y cómo me tengo que mover, ¿sale? Las acotaciones siempre van a ir entre paréntesis
Y si los escribo en computadora, tienen que ir con letra manuscrita o con letra cursiva. Y si los escribo a mano, tienen que ir de un color distinto al de los diálogos o al nombre de los personajes. Los guiones de teatro están organizados por actos o escenas. Normalmente son 3 actos y las escenas pueden ser varias, ¿no? Pero bueno, está organizado en ese sentido. El guión representa una trama. ¿Qué es la trama? Es la historia netamente. ¿Cuál es mi historia? Bueno, voy a contar una historia de 3 hermanos que son cochinitos y que intentan ser comidos por un lobo. Esa es mi trama, esa es mi historia, ¿sí? Y bueno, también al igual que la novela, el cuento está dividida por lo que es un planteamiento, que podría ser como en el cuento mi inicio o mi introducción. En esta parte del planteamiento, a mí me van a indicar qué personajes voy a ocupar, cuál es el escenario y cuál es el contexto de mi trama, o sea, de mi historia, ¿no? El desarrollo ya me van a ir contando ahora sí la historia, qué va pasando, cuál es el problema, en qué se están metiendo los 3 cochinitos y finalmente el desenlace pues es el cierre de la historia, ¿sí? Bien, nosotros ya vimos cuáles son los elementos de cada uno de estos 3 escritos y ahora vamos a ver los elementos que comparten. Dentro de los elementos que comparten tanto el cuento, la novela como el guión de teatro es que tienen personajes. Estos personajes pueden ser los principales, los secundarios y los incidentales. ¿A qué nos referimos con los incidentales? Son aquellos que tienen 1 o 2 apariciones, pero no son relevantes o no afectan a la trama de la historia, ¿sí? A lo mejor podemos ver que era la muchacha o la sirvienta o el mensajero, ¿no? Tiene una participación porque es quien lleva la carta, porque es quien lleva el café, porque quien lleva el té, pero como tal su presencia dentro de la historia no afecta al personaje principal, no afecta a la trama, ¿sí? Tiene 2 apariciones de muy poco tiempo, es importante en el momento, pero no dentro de la historia, ¿sí? Esa es la diferencia con los incidentales. El orden de los acontecimientos, tanto el cuento, la novela como el guión de teatro va a tener dentro de sus acontecimientos, tiene que tener una duración y una simultaneidad. ¿A qué nos referimos con la duración y la simultaneidad? La duración es que, por ejemplo, decimos, los 3 cochinitos estaban construyendo sus casas, tardaron un día en hacerlas. Me están dando la duración de los eventos, no me dejan al aire como que a lo mejor se tardaron 1 semana en hacer sus casas, ¿no? Me están diciendo que fue un día, o que fue 1 hora, o que fue determinado tiempo, ¿sí? Simultaneidad, esta se presenta más que nada en la novela, ¿sí? A lo mejor decir, al mismo tiempo que yo iba a la escuela, mi mamá se iba al trabajo, ¿sí? Entonces son dos eventos distintos que están sucediendo al mismo tiempo, ¿sí? A eso nos referimos con la simultaneidad. Las voces narrativas, nada más para reafirmar a qué nos referimos con las voces narrativas. Normalmente se van a ocupar lo que es la primera persona y la tercera persona. La tercera persona es normalmente cuando la voz que aparece con el narrador, ¿sí? ¿Por qué? Porque es la que me va a contar la historia desde un punto de testigo, no de participante, desde testigo. Y la primera persona es una voz participante, que es quien está haciendo los hechos o quien está viviendo las situaciones. Por ejemplo, en primera persona sería, leí por primera vez una novela cuando tenía 10 años. Yo, ¿quién leyó? Yo. Yo te estoy contando a qué edad leí por primera vez una novela. Y cuando lo estoy haciendo en tercera persona es, Sara leyó por primera vez una novela cuando tenía 10 años. Yo no soy Sara, pero te estoy contando a qué edad Sara leyó una novela por primera vez. ¿Cuándo fue? Pues a los 10 años. Pero yo no soy el personaje principal o el que está haciendo los hechos. Yo soy un testigo que te puede decir en qué momento sucedieron las cosas. Bien. Les voy a presentar 2 ejemplos de cómo es la estructura escrita tanto de un cuento como de un guión teatral. Yo sé que a lo mejor ahorita en sus pantallas no se alcanza a ver nada, pero no se preocupen, estas 2 imágenes yo se las voy a enviar por WhatsApp para que tengan más clara la idea, pero sí quiero como enfatizar en ciertas cositas para que estemos sobre la misma línea, ¿sí? Bueno, en el cuento ustedes ya se podrán fijar que no tiene nada más que pues lo típico que son signos de puntuación y que al final le dan un sentido al cuento, como es el punto y aparte, la coma, los guiones que me van a indicar. Ahí los guiones dentro del cuento son los que tienen la función de indicarme
dónde habla un personaje y dónde habla otro personaje, o dónde habla el personaje y dónde habla el narrador, ¿sí? Esa va a ser la función de los guiones, pero no va a estar marcado ahí como que cochinito número 1 dijo esto, o cochinito número 2 está diciendo esto, ¿no? O luego el lobo dijo esto. No, todo va a ir de forma larga, por así decirlo. No va a tener estas divisiones, pero sí va a tener, de alguna manera, los signos son los que me van a dar ahí el sentido. Por otra parte, el guión de teatro, aquí cuando ustedes ya lo vean, cuando ustedes ya tengan la imagen ahí, van a poder darse cuenta que el guión es sobre el cuento de los tres cochinitos, pero aquí sí ya va a tener las especificaciones que hace ratito yo les mencioné. Por ejemplo, tiene el título, ¿sí? El título de la obra, ¿cuál es? Los tres cochinitos y el lobo feroz. Ese es mi título. Yo tengo que saber qué obra es la que estoy realizando. Mi lista de personajes. Desde el narrador entra como un personaje, porque tiene una participación dentro de la historia. Entonces, aunque a lo mejor no va a ser visto por los espectadores, sí tiene que tomarse como un personaje, porque es el que me va a ir contando a lo mejor las partes que los personajes no pueden decir. El que me va a decir a lo mejor el contexto, el que me va a ir diciendo ciertas cositas que son importantes en la historia, pero que no dice ninguno de los personajes. Entonces sí se tiene que tomar en cuenta como un personaje, aunque no sea visto por el espectador. La mamá, Tontín, el cochinito, que es el que hace su casa de paja, Trabajador, que es el que hace su casa de ladrillo, Flojo, que es el que hace su casita de madera, y bueno, aquí meto otros personajes para abundar un poquito más la obra. Eso es algo que sí se puede hacer. Aunque en el cuento no aparezcan a lo mejor ciertos personajes, ya en la adaptación de una obra de teatro se puede hacer que agregues unos personajes más para darle más contexto y sentido a la historia, ¿sí? Porque no es lo mismo que me lo cuenten a que ya lo tenga que representar. Entonces, a veces a la hora de representar, si lo dejo tal cual, como que no tiene tanto sentido la historia, o para hacerla un poquito más larga, puedo agregar ciertos personajes. Eso es algo que sí se puede hacer. Me va a marcar mi primer acto, o mi segundo o mi tercero, dependiendo de cuál sea. En color negro y con mayúsculas va a estar mis personajes, y también van a estar mis acotaciones. Por ejemplo, Tontín, Flojo y Trabajador, mi acotación es: salen de casa de su mamá y todos van a decir adiós mamá. Entonces, mientras están saliendo de la casa de mamá, van a decir adiós mamá, ¿sí? Esa es la acotación, la acción que están haciendo. Voy saliendo así, pero me despido de mi mamá, ¿ok? Entonces, bueno, eso yo se los mando a su WhatsApp para que tengan a lo mejor una noción más clara de las diferencias entre la estructura de un cuento y de un guión teatral. Hasta aquí vamos a dejar esta parte. Esta clase va a estar dividida en dos. Esta es la primera parte. En la segunda parte vamos a mencionar algunos otros elementos que también conforman la parte escrita, tanto del cuento, la novela y el guión de teatro. Entonces eso lo dejamos para el segundo video. Entonces, saludos chicos. Bye.